Buen día, mi nombre es María Contreras y a continuación les estaré hablando sobre diversos aspectos tributarios. Como primer aspecto tenemos el derecho tributario, en segundo lugar la obligación tributaria, continuando con la administración tributaria, luego el SENIAT y por último las exenciones y las exoneraciones. Muy bien, el derecho tributario. Tenemos que el derecho tributario es aquella rama del derecho que se encarga del estudio de las contribuciones y de igual manera se encarga del estudio de contribuyentes, de la relación que tienen los contribuyentes con el Estado. Recordemos que los contribuyentes son aquellos que cumplen con el pago de la obligación tributaria. De igual manera, esta rama del derecho se encarga de que los ciudadanos cumplan con el pago de los impuestos requeridos o emanados por la ley. Este derecho se puede decir que nace del derecho financiero, o sea, de la rama del derecho financiero, ya que de una u otra manera se relaciona con las riquezas que engloban a las personas y al Estado. Ya habiendo definido el concepto de este derecho tributario, pasamos a lo que es su autonomía. Se dice que el derecho tributario posee autonomía jurídica, puesto que posee institutos uniformes y de naturaleza propia. Se puede decir que es una autonomía estructural. La definición de la autonomía estructural nos dice que posee autonomía estructural toda aquella rama del derecho que posee institución de naturaleza jurídica propia. Como ya mencionamos, el derecho tributario posee institutos de naturaleza propia. Cuando hablamos de institutos de naturaleza jurídica propia, nos referimos a aquellos institutos que se utilizan para temas que engloban solo a esta rama del derecho. Aunque Villegas nos dice que el término o la definición o el concepto autonomía dentro de las ciencias jurídicas es equívoco y que posee una gran variedad, debido a que las ramas del derecho todas forman un conjunto y se relacionan entre sí. Lo que no quiere decir no es que el derecho tributario no posea autonomía o no es autónomo, sí, pero no completamente. No se puede decir que dentro de las ciencias jurídicas como tal, alguna rama del derecho es autónomo completamente, ya que de cierta manera uno puede depender o necesita del otro. Sí, el derecho tributario es autónomo estructuralmente, pero no se puede decir que es un 100% autónomo. Ya habiendo hablado sobre lo que es el derecho tributario, pasamos a la obligación tributaria. ¿Sí? La obligación tributaria es toda aquella obligación que nace o surge de la necesidad de pagar los gastos del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que el contribuyente, como ya se mencionó anteriormente, que es el contribuyente, dependiendo de su actualidad económica, de su base económica, debe de pagar los gastos, o los gastos no, se puede decir que el tributo que le corresponde para que se cumplan o se cubran los gastos en cuanto a estructura e instituciones del Estado. De eso trata la obligación, de que el contribuyente pague los tributos que tiene por obligación. Entre las obligaciones del contribuyente tenemos las obligaciones materiales y las obligaciones formales. Entre las obligaciones materiales tenemos la obligación tributaria, tributaria principal, que se encarga o es la cuota a pagar de tributo. La obligación entre particulares resaltantes del tributo. En este caso es las prestaciones entre tributarios. Otra es la obligación de realizar pago a cuenta, que es cuando se paga a administración. Y por último, la obligación accesoria. Como podemos observar, las obligaciones materiales son el pago de tributos. En cambio, las obligaciones formales son el pago de tributos que emana la ley, que la ley estipula. ¿Sí? En nuestra Constitución, específicamente en el artículo 133, se dice que todos tienen el deber de contribuir con el Estado, con los gastos del Estado, mejor dicho, mediante los impuestos, tasas y todas las contribuciones que emane la ley.
Entre los elementos de la obligación tributaria tenemos el sujeto activo, que es quien reclama el pago de los tributos. El sujeto pasivo, que es los obligados al pago, los contribuyentes, que ya los mencionamos, hecho imposible que en circunstancias que generan la obligación de pagar un tributo, la base, que es la cuantía sobre la que se calcula el impuesto, tipos de gravamen, que son el porcentaje que se aplica a la base imposible para calcular la cuota tributaria, y por último tenemos la cuota tributaria, que es la cantidad que se debe abonar al sujeto pasivo para el pago de un tributo. Muy bien, ya habiendo hablado de lo que es las obligaciones tributarias, pasamos a la administración tributaria. Por acá tenemos que la administración tributaria es la entidad que en representación del Estado ejerce la función de recaudación y control de los tributos sobre los ciudadanos. Entonces, la administración tributaria es una tarea gubernamental clave que consiste en la implementación de leyes tributarias, incluyendo la gestión de las operaciones de los sistemas tributarios, lo cual genera el cumplimiento de pago por parte de cada uno de los contribuyentes. Se puede decir, según lo que estamos escuchando, que viene siendo el sujeto activo, como ya se mencionó anteriormente. Dentro de sus funciones y deberes tenemos por acá que una de sus funciones son recaudar los tributos, intereses, sanciones y otros accesorios. Otro sería liquidar los tributos, intereses, sanciones y otros accesorios, pero cuando fuere procedente. También tenemos como deber elaborar los formularios y medios de declaración y distribuirlos oportunamente, informando las fechas y lugares de prestaciones. También podemos mencionar como obligación o funciones que cumple es realizar el proceso sancionatorios de aquellos que no cumplen con los pagos tributarios. También disminuyen el contrabando y los comercios informales, detallan los procesos de registro y a su vez aseguran la confidencialidad de este procedimiento. Ya habiendo hablado sobre esto, pasamos a hablar del CENIAT. El CENIAT es el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria. Tenemos que el CENIAT tiene como principal función la recaudación y control de los impuestos o tributos y disminuir la evasión fiscal, reducir la morosidad tributaria y recaudar los niveles óptimos. Tiene como principal objetivo mejorar, como podemos observar, la recaudación nacional. Podemos decir que el CENIAT puede ser nuestra administración tributaria, la que se encarga de la recaudación de los tributos. Para terminar, tenemos las exenciones y las exoneraciones. Las exenciones es un derecho por el cual un hecho por el que debía pagarse un impuesto queda exonerado del mismo, es decir, queda libre de este. Y la exoneración es la dispensa total o parcial del pago, ¿sí?, del pago de la obligación tributaria consentida por el Poder Ejecutivo en los casos autorizados por la ley. Debe ser autorizado por la ley, mientras las exenciones no está o se lleva a tal caso. Espero que les haya gustado mi explicación sobre los diversos aspectos ya hablados tributarios. Muchísimas gracias. Chao, chao.